Ya. Hola, hola, hola. Ya. Hola, hola, hola. Estamos grabando, estamos presentando. Entonces, aquí está la prueba de hoy día, ¿cierto? O parte de la prueba de hoy día, porque nunca es exacto, ¿cierto? Pero aproximadamente esto es la prueba de hoy día y es bastante corto, ya que ustedes, como tenían clase los días viernes, hubo ciertas interrupciones los días viernes, que justo coincidía con la clase de ustedes que no se podía recuperar. A diferencia de los compañeros de cuarto que tuvieron este lectivo conmigo, que llegaron mucho más adelante. En cambio, ustedes quedaron más retrasados, por lo tanto, la prueba de ustedes se basa en menos clases, menos contenido. ¿Ya? Al final les voy a dar indicaciones. Vámonos a... ¿Cuánto? Como un mes atrás, pero como 2 clases al final atrás. Hola, Alberto. Como 2 clases, 3 clases tuvimos, ¿ya? Pero fueron como 4 o 5 semanas, porque 2 clases no, 2 fines de semana tuvimos clases. Bueno, el concepto, ¿cierto? Ese marco teórico que crea el profesor cada vez que inicia una clase o inicia un tema. Esto es transversal, quiero agregarlo, a Latinoamérica. Aquí no estamos hablando típicamente del pueblo mapuche, de los aymaras, los collas, no, sino que una definición bastante transversal a nivel latinoamericano. A nivel latinoamericano, que es el contexto, ¿cierto? Son comunidades, pueblos, incluso algunos hablan de naciones, o sea que hay una identificación de nacimiento, eso es nación de nacimiento cultural desde un inicio, ¿cierto? Conformadas por indígenas, que no tienen ninguna connotación despectiva, es decir, indígena es el que es de aquí, eso significa, el que es de aquí, el que pertenece a este lugar, ¿ya? ¿Ya? Y que tiene una continuación histórica hasta el día de hoy, que de aproximadamente más de 500 años, porque fíjense que esto es precolonial, ¿ya? Ellos estaban acá antes de que llegaran los españoles, o sea, mucho antes de la conquista, ¿cierto? Los taínos estaban en Puerto Rico hace mucho más de 500 años cuando llegaron los españoles, ¿cierto? Luego fueron avanzando, progresando hacia el sur y hasta que llegaron, por ejemplo, a nuestro país. Ya no existía, por supuesto, como país. Por lo tanto, son precoloniales, o como dicen algunos, también son precolombinos, que ocuparon estos territorios, ¿cierto? ¿Cierto? Ocuparon estos territorios y son muy distintos de los sectores de la sociedad bastante más tradicionales, o como decimos algunos también, occidentales u occidentalizados, ¿cierto? Lamentablemente son sectores no dominantes de la sociedad porque se ven en una posición bastante disminuida. No participan muchas veces del Estado, no se les pregunta qué necesidades reales tienen. Yo siempre le he consultado a ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que se le preguntó al pueblo mapuche qué es lo que quería de manera oficial? Nunca. Al pueblo mapuche, no a la región de la Araucanía. Nunca. Que yo sepa, nunca nos hemos preguntado a nosotros muchas veces y le van a preguntar a ellos. Por lo tanto, son sectores no dominantes. No se le pregunta si quiere que el camino pase por ahí, no tienen una gran representación, muchas veces no quieren participar del Estado tampoco, ¿ya? Y tienen además, entre otras características, mm, una identidad étnica y eso, por supuesto, una vinculación cultural como modo de ser, ¿cierto? Hay un modo de ser particular que los identifica. Los collas son de esta forma y se casan de esta forma. Los aymaras son de esta forma y cultivan de esta forma, ¿ya? Y tienen estas creencias, una cultura como modo de ser, ¿ya? No como cantidad de cultura, sino que como modo de ser socialmente adquirido, porque me lo enseñó mi papá, e históricamente construido, ¿cierto? Porque es la historia la que ha construido esa cultura a la que yo pertenezco, ¿bien? Ya. ah, Tienen ciertas bases, no solamente culturales en este sentido, económicas, administrativas, incluso legales, como vimos en la clase anterior, donde algunos quedaron sorprendidos cuando un indígena, digámoslo así, estaba siendo golpeado por haber robado con ramas de... ¿Cómo era que se llamaba la plantita? Esa que era urticaria, ya me voy a acordar. Si alguien se acuerda ahí me lo deja en la caja de comentarios. ¡Ortiga!
Ortiga, lo estaban azotando con ortiga, después lo mojado, lo azotaron, lo tenían ahí amarrado, ¿se acuerdan? ¿Ya? Listo, solo lo vamos a revisar nuevamente probablemente. Por lo tanto, sus propios sistemas legales, porque aquí en Villa Alemana no azotamos a la gente, la metemos en la cárcel después de un debido proceso, ¿cierto? Por lo tanto, ahí puede haber ciertos conflictos. ¿Bien? Ahí los tenemos, ¿cierto? Con sus trajes típicos, que yo les he indicado que no andan así todo el día, ¿cierto? No andan así todo el día. Vemos gente que se identifica con el pueblo mapuche, que dice yo soy mapuche, bueno, y anda con zapatos caterpillar, jeans, camisas, y no es necesario que ustedes piensen en esa figura del mapuche que se enseña en la básica, ¿ya? Son gente que anda vestida como nosotros y quizás para algún tipo de acto público se pone una manta y ya está. Bien, no tiene por qué andar vestido todo el día. Imagínense si anduvieran vestidos como andaban vestidos cuando llegaron los españoles acá. ¿Ya? ¿Cómo se lo imaginan vestidos? Claro, exactamente, por su cultura. Brillante, Bastián. Eso es modo de ser. Modo de ser. ¿Ya? Ya te llegó el coronavirus a Bolivia, hasta la mascarilla, ¿cierto? Con esas tonalidades, muy bonitas. ¿Ya? Y hay factores de continuidad histórica, ¿ya? Que podríamos luego vincularlo con algunos requisitos, pero nos preguntamos eternamente, ¿y cómo lo identificamos como pueblo indígena? O sea, ¿cuál es el requisito? ¿Por qué son estos y estos no? Por ejemplo, ¿cierto? Ya, y tiene que haber una continuidad histórica desde el pasado hasta el presente, vinculada por ciertos factores. Ocupación de tierras ancestrales, ¿cierto? O sea, yo pertenezco a este pueblo indígena porque históricamente mi pueblo ha ocupado estas tierras, ¿cierto? Ya allá en Copiapó, digo allá porque saben que estoy en Villa Alemana, allá en Copiapó tenemos, ¿cierto? Collas en Copiapó, habrán ocupado el valle de Copiapó en el siglo XVI, y en Alto del Carmen tenemos, ¿qué tenemos? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? Diaguita, ¿cierto? Tenemos Diaguita, y ellos ancestralmente, si ustedes conversan con ellos, le dicen, ah, sí, es que mi comunidad ha ancestralmente habitado aquí. Yo en un cuarto medio tenía una compañera que me decía que era Coya y me decía, ah, sí, mi comunidad, porque ella vivía ahí bajo esas costumbres, bajo esa cultura, mi comunidad vive en San Pedro, quizás conozcan ustedes. Decía, mi comunidad vive en San Pedro y decía, ahí nos toca, porque dentro de todo nuestro territorio, ahí nos toca a nosotros. Y ella hablaba mucho de ese tema, por lo tanto, la ocupación de tierras ancestrales, o al menos parte de ella, porque este lugar donde yo vivo seguramente alguna vez fue ocupado por algún pueblo originario, por eso parte de ella, o sea, ¿ya? Ascendencia común, ¿cierto? Ahí tenemos una típica familia siglo XIX mapuche, ¿cierto? Ya con una vestimenta bastante diferente a la que vestían cuando llegaron los conquistadores en el siglo XVI, ¿ya? Muy diferente. Por lo tanto, también hay una ascendencia común. Mire, yo soy Catrileo y mi abuelito Catrileo ocupaba esta tierra porque mi bisabuelo Catrileo, ¿cierto? Hay una ascendencia común, una línea normalmente patrilineal, ¿cierto? Patrilineal con el mismo apellido que se va traspasando, tal cual como nosotros, que habita ese territorio ancestral. Por lo tanto, una ascendencia común. ¿Bien? Miren, hablamos en la clase anterior y nos llamaba la atención la platería. ¿Mm? La platería es bastante posterior. La platería, ¿cierto? No es siglo XV, ni es siglo XVI. Son monedas. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Es bastante posterior. ¿Bien? A mí siempre me mencionó ese tema. Otra cosa, los pigmentos. Es muy posterior, muy posterior. ¿Ya? Piensen que las cosas de colores que se ven en las películas de época, originalmente no eran de colores, porque los pigmentos eran carísimos. ¿Ya? Detalle que no se le olvide nunca. ¿Mm? Ya. Y una cultura en general, ¿cierto? Una propia cosmovisión, ciertos ritos, ciertas divinidades que son propias de ellos. Por ejemplo, ahí estamos haciendo un guillatún, un ritual de rogativa, ¿cierto? Buenas cosechas, un buen futuro, un buen destino. Y el otro es el machitún, que es la rogativa por un enfermo, ¿cierto? Su propia cosmovisión, su propia forma de ver el mundo. Recordemos que una vez vimos el cultrún, todo el pueblo mapuche, en el que está simbolizado las cuatro estaciones del año, porque para ello el tiempo es cíclico,
¿cierto? Se mueve de manera circular, no lineal como nosotros, y todo está ese tiempo en base a las estaciones del año. Un estilo de vida, un medio de vida propio, que va desde lo más radical hasta lo más occidentalizado. O sea, esa persona que está ahí echando esas semillitas, se saca la manta, se saca esto, que yo no sé cómo se llama, no lo voy a decir porque no sé, no quiero equivocarme. Se saca la manta, se saca esto, quizá alguien sepa cómo se llama, y queda como el abuelo de cualquiera de nosotros, ¿cierto? Queda con jeans, zapato y camisa y ya está. Hasta esto, que podría ser lo más radical, que podríamos dirigirnos en canoa al corazón del Amazonas, arrancando de la anaconda, del jaguar, de la araña del porte un plato, ¿cierto? Que no nos vaya a comer. A esas mujeres tan semidesnudas, quizás se taparon para la foto, no sé. Ya, además hay una clara, mire, una clara división del trabajo, una división sexual del trabajo. La mujer probablemente cocina, recolecta, atiende a los hijos, al esposo, tiene un rol reproductivo. Y quizá en ese momento el esposo anda cazando una anaconda a la cena. Probablemente, ¿eh? Sí, por voluntad propia, porque lo vimos en una clase. Matías, ¿se acuerda cuando hablamos un poquito, pero un poquito por el tiempo de Brasil? Poquito, que vivían en aislamiento voluntario, esa es la palabra. Aislamiento voluntario. Yo no quiero, no necesito nada de la sociedad occidental, lo tengo todo aquí. Estiro la mano, saco un plátano, tengo una cerbatana, entonces, y cazo un mono, y el mono me lo como, ¿ya? Y lo obtengo todo aquí. Internet, yo no necesito TikTok, no, nada de eso. Mire, ahí está el dato, 77. Claro, mire, interesante. Qué bueno, Matías. Excelente, brillante. Si tuviera más nota ahí, pero no hay más nota para colocarle, pues, Matías. ¿Ya? Ya. Y también seguimos en la parte cultural, idioma. Ahí, sí, yo escuchaba esa expresión que dice Bastián, la sopa de macaco, que muchos también, para no decir mono o macaco, dicen sopa de pariente. Yo así lo conozco. Sopa de pariente, claro. Pero es lo mismo, ¿ah? Bastián tiene mucha razón. El idioma, ¿cierto? Protegerlo, porque ellos se comunican en ese idioma, a pesar de que cada vez menos gente habla estas lenguas, tratamos de protegerlo y mantenerlo. Por ejemplo, ahí lo tenemos, ¿cierto? Esto que el profe dice, los derechos de los pacientes, ¿cierto? Que están ahí en otro idioma. Matías, ¿sabe qué? No me voy a pegar el zorro totalmente descontrolado, yo le aseguro que los pueblos indígenas lo consumen, pero probablemente, porque una vez vi en un restaurante, vi que vendían cocodrilo, no, caimán, porque en Latinoamérica hay caimán. Probablemente puede ser un plato dirigido al turista. Puede ser, porque yo en un restaurante, por ahí en una vez en vivo, en directo, en mis viajes, vi filete de cocodrilo. No, de caimán. Eso, no comí. Pero lo vi. Ahí está, el caimán completito de la parrilla. ¿Ya? Y ahí estaba más dirigido a los turistas porque era muy caro. Muy caro. Así que. ¿Mm? Claro, y de ahí salió el coronavirus latinoamericano. Claro. Pero bueno, lo vi. ¿Ya? Lo vi. Estaba el caimán ahí completito. Y ahí lo tenemos en quechua, ¿cierto? Porque es una publicidad peruana, ¿cierto? Una publicidad para lavarse las manos, prevención para el coronavirus, ¿cierto? El curunavirisa, ahí está clarito, ¿cierto? El coronavirus. Bien, y vamos con esta parte que esto es lo más histórico que vimos, ¿cierto? Esto lo vamos a pasar muy rápido. Cuando yo les contaba que cuando era chiquitito hablábamos de descubrimiento de América, celebrábamos el Día de la Raza, ¿cierto? Y todos hablamos de Cristóbal Colón y la poesía de Cristóbal Colón y declamábamos así, ¿cierto? Cuando éramos chiquititos y cantamos la canción de Cristóbal Colón. Y con el tiempo ¿no? Nos fuimos dando cuenta que en realidad la cosa no, era bastante más seria, ¿cierto? Ahí tenemos cómo lo imaginan algunos, ¿ya? ¿Cómo fue realmente? Mire, la crítica, esa es una crítica que ahora me gustaría tocar. ¿Cómo se lo imaginan algunos? ¿Ya? Es una crítica a quienes afirman que a la llegada de los españoles significó un genocidio realizado por los españoles contra los indígenas, porque aquí hay diferentes posturas. Y como esto no lo había mencionado, aquí lo voy a mencionar. Miren, si ustedes miran con detención, dice, ¿cómo se lo imaginan algunos? A los españoles masacrando a los pueblos indígenas, ¿cierto? Y ahí el cura feliz porque están matando a los indios que no creen en el Dios verdadero, ¿cierto? Ya. Y aquí resulta, dice, ¿cómo fue realmente? Y resulta que allá vienen llegando los españoles y todo extrañado porque
indígenas se están matando entre ellos. Y ahí están las dos posturas. Ahí están las dos posturas que hoy día está muy de moda hablar de esto, hispanistas versus indigenistas, que lo podríamos tocar al final. ¿Ya? En el lado filosófico lo estoy dudando. Claro, si hoy día cada uno de ustedes puede tener una postura muy distinta. Hay un antecedente. Recordemos un poquito. Permítanme este lujo que me voy a dar. Llega Hernán Cortés a México, ¿cierto? Ya, llega Hernán Cortés. Este es un lujito que me voy a dar. Llega Hernán Cortés a México, un poco más al sur. Llega y primero se encuentra con los mayas. Se encuentra con los mayas y le regalan una mujer. Le regalan una mujer. ¿Alguien sabe a quién le regalan? Ya, a la Malinche. Pasó a la historia como Malinche. Le regala una mujer, pero él no la quiere. Y se la pasa a uno de sus capitanes. Ese capitán se queda con esa mujer, pero el capitán se va a otro lado. Y él se termina quedando con la mujer y se hacen pareja. Comienza el mestizaje. Ojo. Ahí algunos historiadores dicen que ahí comienza el mestizaje. Esto podría ser interesante. Si aburrido, me lo dicen por favor honestamente. Puede comenzar el mestizaje. Se hacen pareja y resulta que Malinche hablaba maya. ¿Ya? Hablaba maya. Interesante. ¿Ya? Hablaba maya. ¿Ya? Sigue la expedición y Cortés se encuentra con un español que había quedado ahí abandonado y que se había puesto a vivir, se ha puesto a vivir con los indígenas que vivían ahí en México, que hablaban otro idioma, hablaban náhuatl. ¿Ya? Hablaban náhuatl. Por lo tanto, eh, Malinche le hacía la traducción al otro español y el español le hacía la traducción a Cortés. Y Malinche fue un elemento clave gracias a que sabía hablar náhuatl y maya, ¿ya? Entonces le hacía la traducción y lo traspasaba del maya al náhuatl y el otro lo pasaba del náhuatl al español. Y ahí estaba, y ahí se hacía la traducción, ¿ya? Gracias a esto, Cortés se puede dar cuenta que en realidad los pueblos indígenas que viven en México no son todos amigos entre ellos, ¿ya? Y los mexicas tienen esclavizados a los pueblos más débiles. Cuando esos pueblos más débiles se dan cuenta que los españoles tienen intención de conquistar a los mexicas, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ayudémosle. Por lo tanto, la conquista de México se ve muy facilitada por los pueblos que estaban esclavizados por los mexicas. Mire qué interesante, ¿eh? Y ahí podemos verlo, ¿ya? Y ahí podemos verlo. Entonces, el que es hispanista dice, no, no, los españoles llegaron acá a colocar orden, porque el problema acá eran los mexicas, que tenían esclavizado y en las guerras floridas le cortaban la cabeza y se comían a sus enemigos. ¿Ya? Dos miradas. Bueno, me permití ese lujo. ¿Ya? Y luego que ya no hablábamos de descubrimiento, hablábamos de encuentro, pero encuentro es algo así como amistoso, así como, hola Bastián, hola, por tanto tiempo, oh, ¿cómo estás? Vamos a tomar un cafecito, se encuentran. Pero dice, traemos cultura, ¿y para qué la espada maestro? No fue muy encuentro porque fue violento, ¿cierto? Entonces nos vamos quedando con invasión de América y conquista de América, porque de todas maneras fue una conquista, o sea, un proceso de conquista, y en octavo básico estudiamos en séptimo básico estudiamos la conquista de América, todo ese proceso hasta antes de la colonia que lo vemos en octavo, ¿cierto? Por lo tanto, ya pasado a todos estos conceptos, que depende de qué autor ustedes estudien, lo van a visualizar, nos vamos quedando con choque de dos mundos, porque realmente fue un choque. Yo siempre he hablado de que es similar a que en el patio del colegio, ni siquiera similar, es peor. En el patio del colegio aterriza un ovni y se baja depredador con alien, y nos persiguen, y nos comen. ¿Ya? Peor que eso, porque nosotros estamos esperando que un día aparezcan los extraterrestres. Es cuestión de tiempo. En cambio, ellos ni se imaginaban que un día van a llegar unos hombres con corazas, espadas, armas de fuego, unos caballos, no conocían el caballo, no conocían las vacas. ¿Ya? Por lo tanto, esto sí que es un choque. ¿Y qué es eso? Tiene barba, pelo aquí, son más altos los ojos, el color del pelo, algunos rojos incluso. Hablan otro idioma y vienen unas casas que flotan. Muy raro esto. ¿Ya? Por lo tanto, son diferentes visiones dependiendo del autor. Y hay una visión del otro que trae problemáticas hasta el día de hoy, ¿cierto? Pensemos que este caballero que está ahí es Cristóbal Colón, uno de los primeros retratos que se hizo, o pintura, o grabado acerca de ese momento, bastante diferente a como lo conocemos hoy día.
esto es el paraíso, ¿ya? Y ahí la gente corre desnuda, feliz de la vida y traen regalos. ¿Qué regalos? Si esto es occidental, una copa de oro, unas cadenitas, no tenían eso, ¿ya? No tenían eso. Un cofre del tesoro. Y esto es simbólico, ¿cierto? La pinta la niña y la Santa María, ahí se está colocando la cruz, las armas de fuego, ¿cierto? Símbolos de poder. Y ellos creen que llegaron al paraíso, ¿cierto? Y realmente habían descubierto otro continente. Hay un montón de choques culturales, la medición del tiempo, ya vimos que era cíclica, para los españoles lineal, la alimentación. Pensemos que acá no había trigo y en Europa no había choclo. ¿Ya? ¿Para qué decir maíz? Choclo, ¿cierto? Por lo tanto, cambia la alimentación. Acá no habían vacas, ¿ya? Aquí se cazaban animales muy pequeños, ya, prácticamente ratones, más al sur, ¿cierto? Allá hay mucha más diversidad biológica, mucha mayor diversidad. Cambia la alimentación, se produce esta transculturación de alimentos y de otros elementos culturales también. Papa, que es de acá, le colocamos carne, que es de allá, le colocamos zapallo, que es de otro lado, y entonces, por supuesto, una tremenda cazuela. Arroz, que no es ni de aquí ni de Europa. ¿Ya? Y ahí le vamos colocando cositas ricas, avanzamos al sur y le colocamos merquén y ya me dio hambre, ¿cierto? Ya está. El lenguaje, ¿cierto? Los curas son los primeros que aprenden el idioma para poder comunicarse y enseñarle el Dios verdadero. Aprenden Nahuatl, aprenden Maya, aprenden Mapudungún, Aymara, Quechua, para poder mostrar el Dios verdadero. Ahí está la religión, ¿cierto? Por lo tanto, por eso es que ustedes ven muchas veces imágenes religiosas y dicen, oye, pero parece media indígena esa imagen, media, esa aura, esa ropa. Claro, pues si yo les hablé de la Virgencita de Guadalupe, vean la original, googleen Virgen de Guadalupe y vean la original, ¿ya? Y prácticamente una mujer indígena con un aura, ¿cierto? Eso es, ¿ya? No es otra cosa, porque había que reemplazar elementos indígenas por elementos cristianos para que creyeran y convencerlos, ¿ya? Listo. La forma de relacionarse con el entorno natural hasta el día de hoy, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre el indígena ha sido relacionado con elementos prácticamente ecológicos, a pesar de que no hablaban de eso, ¿ya? Pero que cuidan el medio ambiente, que cazan lo que comen y recolectan lo que comen. Y no hay un afán de tipo capitalista extractivista. La forma de vestir, ¿cierto? Por supuesto, ahora tápate, vas a usar la ropa occidental. Y finalmente el fenotipo, ¿cierto? Pensemos en que un mapuche en el siglo XVI, yo creo que no superaba el metro cincuenta. ¿Ya? Hay bastante literatura al respecto. No superaba el metro cincuenta. Y miren hoy día, tremendos pescados, ¿cierto? Yo mido un metro ochenta, hay otros compañeros. Las compañeras también hay unas bastante altas. ¿Ya? Hemos cambiado. Todo habla, ¿cierto?, del impacto, ¿cierto? Sobre todo las consecuencias demográficas, que podría estar por ahí en la prueba, o que las consecuencias demográficas son, para algunos autores son muy altas y para otros son más moderadas. ¿Cuántos habían y cuántos murieron? ¿Cierto? Es algo que siempre nos vamos a preguntar. Y por eso es que un sector dice, fue un genocidio. Bueno, pero el genocidio involucra la persecución sistemática de un grupo humano por motivos religiosos, étnicos, culturales, políticos, ¿cierto? Pero tiene que ser sistemático, la fábrica, ¿cierto? Como el nacionalsocialismo en la Segunda Guerra Mundial con los judíos, ¿ya? Entonces yo me pregunto acá, los españoles venían acá para ser como los nobles, a pesar de que no eran nobles, no querían trabajar. Por lo tanto, si yo quiero ser como los nobles y no quiero trabajar, ¿mato sistemáticamente a todos los habitantes del continente o los esclavizo? Sí, exactamente, Matías. Justamente, Matías. O los esclavizo para que trabajen para mí en primera instancia, ¿cierto? Y los maltrato, ¿cierto? Muy pésimos maltratos. Y la gran cantidad de muertes también la podemos atribuir a lo que siempre nos enseñamos de chiquitito. Contagio de enfermedades a las que no eran inmunes. Viruela, por ejemplo, ¿cierto? Ahí hay un gran motivo. Pero un genocidio sistemático, podemos dudarlo bastante, ¿ya? Y recordemos, puros lujos que me estoy dando en esta clase, y recordemos que muy pronto los indígenas no son considerados esclavos, no son esclavos, solo pueden ser esclavizados aquellos que son capturados en la guerra justa. Los indígenas que se han sublevado y que combaten en la guerra
contra los españoles. El resto no son esclavos, son súbditos. No se les olvide. ¿Quiénes son esclavos y cómo se suple esa falta de mano de obra esclava? Con africanos que llegan a las áreas de plantación. ¿Ya? No se le olvide nunca eso. Y seguimos con el impacto, ¿cierto? El impacto es prácticamente social, digamos, político-administrativo, porque se desarticulan, ¿cierto? Como, así como imperio, inca, maya, azteca, ¿cierto? Se desnacionalizan su economía, ¿ya? Y se penetran sus culturas porque ahora la cultura dominante en cuanto a todo va a ser la europea. Ya, ellos no, vístete como yo, habla como yo. Rápidamente tenemos una pirámide, la que nos han enseñado de chiquitito eternamente en colonial, ¿cierto? El español peninsular, luego venía el ¿qué venía después del español peninsular en esa pirámide? ¿Se acuerdan o no? Que le enseñaron cuando eran chiquititos. En la cúspide, el español peninsular, ¿cierto? Que tenía todos los cargos políticos administrativos. Después más abajo, ¿quién venía? Me lo imagino en la sala, así como mirándose, así como. Así me lo estoy imaginando, eso me da risa. El español peninsular, el criollo, ¿cierto? El criollo, el mestizo, el indígena, ¿cierto? El indígena, bien. El negro, eh, esclavo, estaba el mulato y estaba el sambo. ¿Ahora se acuerdan? Sí, mulato y sambo saben lo que es, pero no tengo que explicar. ¿Ya? O sea, al final estaba el esclavo negro, sobre él estaba el sambo y luego el mulato. ¿Ya? En ese orden de abajo hacia arriba. Ya está. Miren lo que estamos recordando. Y aquí acompáñenme a esta triste historia. Matías dice, oh, sabía, sí, sí. Falta el impulso nomás, pero ahí uno se acuerda. Atento para la PTU el próximo año. ¿Ya? Entonces, esta triste historia. Al continente latinoamericano. No había fronteras, no había internet, ¿cierto? No habían playas llenas de plástico, estaban todos los ríos limpios, no había contaminación, no habían zonas de sacrificio, ¿cierto? No estaba la CAM, no terminaba a balazos la cosa, vivía todo en paz. ¿Bien? Ya, vamos. Era mezcla de indígena y africano. Vamos a aclararle esto a Matías. El, el sambo, justamente. Y el mulato blanco con negro. Súper, Matías, brillante. Un 7 en colonial. ¿Ya? Entonces no había frontera. Y un día, que no había frontera, ¿ya? Tenían su propia organización, limitada, pero su propia organización, sobre todo más al sur. Más al norte estaban los mayas, los aztecas, luego los incas, ¿cierto? Y otra serie de pueblos originarios repartidos por todo Sudamérica, ¿cierto? Su propia organización. Aquí en el mundo mapuche, el LOF era la mayor organización. Ya. Pero un día llegaron los conquistadores, ¿cierto? Recordemos esta historia. Llegan los conquistadores, esto es para allá, esto es para acá, voy a instalar mi propia administración, ¿cierto? Y instalan los virreinatos españoles en América Latina, con toda esta organización de la Real Audiencia, con las gobernaciones, Chile se convierte en capitanía general porque era una zona de frontera en conflicto, ¿cierto? Generan todo un aparato estatal, instalan el Estado, pero somos una colonia, ¿ya? Una colonia que depende de una metrópoli al otro lado del Atlántico, ¿ya? Pero crean el Estado, ¿ya? El Estado. No hay nación todavía. Crean el Estado. A diferencia en Europa, dato aparte, que se crea primero la nación, ¿cierto? Y luego el Estado. Ya, listo. Pero 1810, pasan 300 años y junta queremos, ¿cierto? Aquí en Chile y se propaga el grito de independencia. Por lo tanto, ganamos nuestra independencia después de una guerra de 4 años, ¿ya? Y aparece el país, Chile, ¿cierto? Y se comienza a construir el Estado-Nación. Pensemos en ese momento de los ensayos constitucionales, guerra civil entre Pipiolo y Pelucones, a Diego Portales, Constitución de 1833, surge el Estado de Nación. ¿Y a quién le preguntaron? Decía yo en la sala de clase. A nadie, pues, profe. Y surgen las fronteras, ¿cierto? De aquí para acá Chile, para allá Argentina, para allá Perú, para allá Bolivia, y ese es Brasil otro cuento porque ahí llegaron los portugueses, y vamos dividiendo arriba el sueño de Simón Bolívar, porque ya no es sueño, se acabó eso, porque la élite de cada país no lo permitieron, así que la Gran Colombia se dividió en Colombia, Venezuela, Ecuador, posteriormente Panamá. Ya está, ¿cierto? Eso ustedes lo saben desde chiquitito.
¿Bien? Por lo tanto, el Estado estaba creado. Ahora hay que crear la nación. Es decir, creamos Chile, ahora hay que crear chilenos. ¿Quién se va a preocupar de eso? Por supuesto, la escuela, el servicio militar, el ejército, ¿cierto? Todo el aparato público de crear chilenos. Oiga, usted es chileno, así que defienda la patria. ¿Ya? Usted, don Pedro, es chileno. Ya, listo, soy chileno. Repita conmigo, soy chileno. Sí, soy chileno. Ya, emblemas pacho, canta el himno nacional, fórmate en el colegio, alinéate, toma distancia para adelante, toma distancia para el lado, toma distancia para atrás, ¿cierto? Ya, y puro Chile, eso es. Ojo, a lo mejor ustedes se podrán estar riendo, pero eso es. Me lo imagino en la sala riéndose, pero eso es, ¿ya? Eso es, bien. Partimos ocupando el territorio, la mano muerta, ¿cierto? Porque había que alimentar a más de 1 millón de chilenos, ¿cierto? Entonces, oye, pero allá no se está cultivando. Oye, que allá viven los mapuches. No nos interesa porque nosotros vamos con la fuerza del ejército, ¿cierto? La fuerza estatal, ¿cierto? El monopolio de la fuerza. Así que ustedes váyanse corriendo línea tras línea, porque así se hace el avance hacia el sur, porque aquí venimos nosotros y vamos a instalar colonos, ¿cierto? Vamos a instalar colonos y además vamos a cultivar aquí porque ustedes no cultivan. Como ustedes no cultivan y tengo que alimentar a 1 millón de chilenos, más allá. ¿Listo? Ya. ¿Vieron el perrito, cierto? Siempre me gusta nombrar los dos perritos que están ahí. Ahí están. Bien. Por lo tanto, todas estas naciones, en el camino, en estos 300 años, ¿quién les preguntó? Nadie. ¿Ya? Se destruyeron sus, sus organizaciones culturales, administrativas, políticas, religiosas, ¿se las tuvieron? Por supuesto que sí. Les cayó un rayo. ¿Ya? Les cayó un rayo. Por lo tanto, todas estas naciones habían, que preexistían a la llegada de los españoles, ya se dejan de considerar, no se les pregunta nada, no están consideradas en las constituciones y surgen a cambio los estados, ya el estado de Chile, el estado peruano, los estados. Bien, ya, ahí está. Esa es la explicación. Esa es la explicación. No los consideramos como naciones. ¿Cuándo se vuelve a considerar todo esto? Hace muy poco, con Bolivia. Entonces aquí introducimos al Estado plurinacional, que estoy seguro que sale en la prueba, ¿ya? Y esta organización política jurídica de varias naciones, considera varias naciones, dentro de un solo Estado, la nación Aymara, de Aguita, Coya, Mapuche, sóplenme, em, Cahuéscar, ¿ah? Claro, Perú, ¿cierto? Sería Perú, brillante, Bastián. Sería en Perú, ¿cierto? Yo soy Inca, yo soy Maya, Maya más al norte, ¿cierto? Más al norte de México, o sea, perdón, más al sur de México, mayas, ¿cierto? Y siempre nos hemos preguntado si un maya se desmaya, deja de ser maya, ¿ya? Entonces, múltiples naciones dentro de un estado. Pero ojo con esto, que no se lo olvide nunca también. Una sola constitución. Una sola constitución. Y esa constitución rige para todos. ¿Ya? Y por más que yo quiera aquí instalar la ley de este pueblo originario, no puede estar por sobre la Constitución. Si digo que en la Constitución digo que respetaremos los derechos humanos, por lo tanto no vamos a torturar a nadie, no puedo azotar a la gente con ramas de ortiga, ni puedo colocarle escorpiones en la espalda, ni puedo echarle miel en la cara para que se lo coman las hormigas. No, eso está mal, ¿cierto? Ese tipo de castigo. Derecho al debido proceso y es castigado como corresponde. ¿Ya? Ya. Ah, bueno, así introducimos, ¿cierto? Hay principios, estos son a nivel internacional. Reconoce la territorialidad, ¿cierto? Territorio mapuche recuperado, ¿cierto? Tiene que reconocer un territorio, si tenemos el Gualmapu completo, ¿cierto? Con Argentina incluido, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, a incorporar la educación, los saberes, ¿cierto? Todo ese saber ancestral que lo expliqué con estas tías que trabajan con la señora que está allá atrás en una sala de clase que es una ruca. Y ahí hacen clase. Explicamos también, por ejemplo, lo del 20% de alumnos de un pueblo originario. Entonces hay que hacer clases de la lengua que ellos hablan, para que no muera, para que no se pierda, ¿cierto? Para que haya continuidad. ¿Mm? También sus propias instituciones. Miren qué bonito, ilustre Colegio de Abogados Chuquisaca, Bolivia. ¿Ya? Todos con sus trajes típicos, que ellos sí andan vestidos así, o sea, van por la vida vestidos de esa forma, muy típica. ¿Ya? Um, la consulta, ¿ya? La consulta
perdón, la consulta, que es muy importante, ¿cierto? Señora, queremos hacer esto en su territorio, su comunidad, me dijeron que usted era la jefa aquí, así que queremos consultar. Sí, consultemos a toda mi gente a cambio de una antena de internet, quizás sea necesaria, un pozo de agua, agua potable, electricidad, un generador. Vamos a consultar aquí qué es lo que podemos hacer. Y se consulta, se pregunta. Vimos que habían consultas en la red, ¿ya? En Chile hemos avanzado, ¿cierto? A través de la Cámara de Diputados, en primera instancia, escaños reservados, repartidos proporcionalmente, como lo ven ustedes ahí, ¿cierto? Proporcionalmente entre todos nuestros pueblos originarios, y el pueblo afrodescendiente no fue reconocido. ¿Ya? Hablamos sobre el pueblo afrodescendiente y nos preguntamos quién eran. ¿Ya? Yo ahora leí más todavía y todavía no lo tengo claro. Todavía no lo tengo claro. Tienen su bandera, tienen su ley, pero lo que pasa es que aquí dice descendiente de la trata transatlántica de esclavos africanos traídos al actual territorio nacional entre los siglos XV y XIX. ¿Cómo una persona hoy día, por favor, si alguien sabe, conoce, me lo dice, me ayudaría mucho? ¿Cómo una persona hoy día sabe que él es descendiente de esclavos africanos 500 años después y tan mezclado en 500 años? Porque esa persona no tiene por qué ser de tez oscura. Es chileno. ¿Ya? Ahí dice claramente, es chileno. Chileno, no es un haitiano, no es un colombiano ni un venezolano, ¿ya? Es chileno. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Sí, es bastante complejo. Para mí es bastante complejo. Alguien me podría decir, mira, yo soy. Sí, pero tu fenotipo no lo representa. No, no esperemos encontrar a alguien de tez oscura. ¿Ya? Lo que sí les puedo asegurar, esto se lo mostré al más puro estilo de TikTok, se lo mostré, ¿se acuerdan? Claro, podría, claro, sí, claro, eventualmente alguien podría. Yo, mire, Bastián, voy a dar este ejemplo. Esas compañeras que me dijeron, yo soy Coya, profe, y yo soy Diaguita, profe. Yo lo primero que les dije es que, ¿sabe qué? Yo las miro a ustedes y no tienen nada, nada de esos pueblos originarios, como uno se lo imagina, nada. Eran personas totalmente occidentales, no, nada. Me lo tuvieron que decir para darme cuenta. Así que Bastián, yo creo que está muy cercana a su perspectiva, su punto de vista. Súper. Y les dije, los apellidos, es que, ¿sabe qué, Abril? Vamos al... de esas compañeras no, para nada. Eran, voy a inventar, Pérez González, ¿ya? Y de esta gente afrodescendiente, pucha, un apellido africano, no, no es eso, porque piense, Abril, que en 500 años esta gente llegó a Chile en el siglo XVI, si es que llegó muy poquito, porque ellos llegaban a zona de plantación, no a Chile. Llegaban a lo que hoy en día es Cuba, las Antillas, Venezuela, Colombia, donde había caña de azúcar. No acá. Acá llegaba un esclavo africano y lo vestían de lujo. Si vieron Django, si vieron la película Django, Django la historia de un esclavo africano, que hace, quizás alguien vio la película, me lo dice ahí. En una parte a Django lo visten de manera bien ridícula, pero muy elegante. Bueno, eso era. Si alguien tenía un esclavo en Chile, era un esclavo de cuerpo, el que le ayudaba a vestirse, a la señora, eso era de lujo, y lo vestían de lujo, hasta con peluca, el que le sostenía la sombrilla, y se salían a pasear. Entonces, con eso el mensaje era, mira, miren todos, tengo un esclavo que me costó caro, lo vestí de lujo y me sostiene la sombrilla, miren cuánto dinero tengo, mírenme. Abril, ¿sabe qué? Me atrevería a decir que sí, porque como vimos en una clase, usted puede incluso decir que se autopercibe. Sí, sí, Bastián, sí. Abril, usted incluso puede decir, según la ley, que se autopercibe. Mire esto. Incluso acá dice, y que se autoidentifique como tal. Es decir, autoidentifique, eso está claro. Oiga, yo soy, claro, yo soy. ¿Pero qué digo? Mi abuelito, no, que mi abuelito. Mi no sé qué tátara llegó de África. ¿Cómo llegamos a eso? Es bastante interesante. Yo tendría que estudiar mucho, quizá el próximo año podría explicarlo acerca de esto. De lo que sí estoy seguro es que fueron puestos, los pocos que habían fueron puestos en primera línea en la batalla de Maipú, 5 de abril de 1818, peleando bajo la bandera argentina. Les prometieron la libertad, ahí están. Y ahí están celebrando, ¿cierto?, la victoria en Maipú. ¿Mm?
Pasamos al convenio 169, que es la legislación, ¿cierto? Ahí nos pusimos leguleyo en la última clase, lo que, lo que en realidad regía, ¿cierto? Como legislación a nivel mundial respecto a los pueblos indígenas. Esto es lo que hay que leer. Ya, si uno quiere saber la verdad de la milanesa en cuanto a legislación, es el convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, de ahora en adelante OIT, ¿ya? Y que también fue ratificado por nuestro país, ¿ya? Y que obliga a las naciones, también al Estado de Chile, a, por ejemplo, la consulta de los pueblos originarios, vía internet puede ser, ya lo vimos, ¿cierto? A su derecho a decidir, mire, yo no quiero que exploten esto de acá, porque esto es un santuario nuestro y es propiedad privada, es propiedad de nuestra comunidad, no lo vamos a aceptar, ¿cierto? Aceptar su cosmovisión, su cultura. En otros países, Ecuador, eso me parece bastante grave, ¿ya? Eso es tortura, o sea, saquen por favor a esas personas vestidas como pueblo originario de ese país, vístala con jeans, zapatillas, camisa, y amarren a una, y coloquen a una persona cualquiera en la calle así, y vean lo que pasa en Chile. Imagínense lo que pasaría en Chile. ¿Ya? No lo aceptaríamos, yo les aseguro que no. ¿Ya? Eso es Ecuador. ¿Ya? Y ahí respetarse sus métodos, ¿cierto? Pero no pueden sobrepasar la Constitución, porque es una violación a los derechos humanos. ¿Ya? Ahí se están violando sus derechos humanos. Tiene derecho al debido proceso, ¿ya? Y tiene derecho a las penas que indica nuestro Código Penal, no a otra cosa, ¿cierto? No a ser azotado, ¿ya? Ya está. Seguimos con los deberes, ¿cierto? A apoyar los servicios de salud. Hablamos de la Machi, ¿cierto? Que actuaba de esa forma en un servicio tradicional, occidental, en un CESFAM podía ser, y atendía, ¿cierto? Y había que pedir hora para atenderse con ella. También tenemos relacionado con la educación, lo mencioné, este 20% de compañeros que hay que tener dentro de la sala de clase de un pueblo originario. Entonces se imparte eso, lengua indígena octavo básico, por ejemplo, para que no muera, para mantenerlo. Y ahí están todas las direcciones, que ahora no voy a profundizar, las directivas, en cuanto a cómo enseñar, ¿cierto? Y mantener la cultura a través del lenguaje, dentro de la sala de clase, ¿ya? Pero esto, ¿quién lo decía? No pierdan el norte. Convenio 169 de la OIT, ¿cierto? Esa es la gran legislación a nivel mundial. ¿Bien? Ya. Tenemos nuestra propia ley que reconoce a los pueblos originarios, ¿cierto? Y regula algunos aspectos, como el reconocimiento, ¿cierto? Y aquí está claramente quiénes son, no otros, ¿ya? Cuáles son las etnias que reconoce, los requisitos, ¿cierto? Los requisitos que van de más a menos, ¿ya? Que van de más a menos. Y aquí había algo interesante que le iba a decir a Abril. A ver. ¿O no? Algo le iba a decir a Abril con respecto a esto. Ahí está, los que sean hijos, los descendientes de la etnia. Que usted me dijo que tenía falencias en la legislación. Los descendientes de la etnia, los que tienen hijos, los descendientes de la etnia, siempre que posean a lo menos un apellido, ¿ya? Los que mantengan rasgos culturales de alguna etnia, ¿ya? Como prácticas de forma de vida, es decir, basta que yo tenga rasgos culturales para que entre en este grupo, ¿ya? Basta con eso. En estos casos será necesario además que se autoidentifiquen como indígenas, es decir, mire, yo soy, ¿ya? ¿Qué más tenemos? El derecho al desarrollo de la cultura indígena, a la protección sobre todo de la cultura, como ya vimos anteriormente, la escuela, ¿cierto? En cuanto a la medicina, a mantener ese conocimiento ancestral, protección de la cultura y educación, asegurar la participación, ¿cierto? A través del voto de la consulta y la creación de la CONADI. Tengo un capítulo, me parece que es la próxima clase, que es CONADI, y es una clase muy, muy corta, porque CONADI no da para mucho más. ¿Ya? Va a ser una clase bastante más corta, pero lo tengo, porque como ya les dije, el profesor va a hacer clase hasta el último día. ¿Ya? Y ahí vamos a ver lo que es CONADI. Ahora con esto cerramos. Ahí está la pirámide, ¿eh? Esto ya lo mostramos en la clase anterior, ¿ya? Pero quiero reafirmarlo. Quiero reafirmar. Españoles, mestizos, indígenas, negros, mulatos, zambos. Yo creo que todo hoy día, y me lo dijeron en la sala de clase, me dijeron, profe, mestizos. ¿Ya? Ahí está, hubo consenso dentro de la sala de clase, mayoritariamente consenso. Ya yo le dije, miren,
una bandera mapuche totalmente occidental. Los mapuches no tenían bandera, eso es de la década de los 90. Los españoles trajeron la bandera, el aspa de Borgoña, ¿cierto? Aquí está la posición indigenista. Déjenme ver ahí que justo Michael entró y tapó el mensaje. Profe, no se sabe más o menos el porcentaje de los chilenos que se percibe. Mire, porcentaje. Lo voy a anotar y lo voy a traer en la próxima clase y voy a hablar de eso, porque me pareció súper interesante, Abril. Prefiero no lanzarme ahora con una cantidad, porque recuerdo el número en millones, está en un PPT, pero quiero investigarlo bien en cuanto a porcentaje con un dato actualizado. ¿Le parece, Abril? Ya, voy a hacer todo lo posible por acordarme, lo anoté, ¿ya? Aspa de Borgoña. Con esta bandera llegó el Imperio Español aquí a colonizarnos, ¿cierto? Y esto representa la postura indigenista, esta postura que dice, nos conquistaron, nos invadieron, fue un genocidio, nos eliminaron de la faz de la tierra, los españoles son los culpables de todos los males que le ocurren hoy día a Latinoamérica. ¿Ya? O sea, culpables de lo que pasó hace 500 años. Todos los males se remiten acá. Y esto lo representa gran parte también de latinoamericanos, chilenos en la actualidad que usan esta bandera para representar el hispanismo y dicen, no, no fue genocidio, no fue sistemático, se basó más en el maltrato, las muertes no fueron sistemáticas, fueron principalmente por enfermedades, eran súbditos, no eran esclavos, y nosotros trajimos la civilización. Y si ustedes, si nosotros no hubiésemos llegado, ustedes seguirían dándole gracias al sol y haciendo sacrificio humano y comiéndose entre ustedes. Dos posturas muy distintas, y estoy hablando tal como hablan ellos, ¿ya? Más que la confrontación, para cerrar aquí, yo creo que lo que deben buscar estas dos posiciones es algo que es inevitable, y lo dijimos en la sala de clase. Para ser mestizo se necesitan dos, y es inevitable como el amanecer. Y en Chile decimos, me siento orgulloso de mi sangre mestiza. Bueno, me siento mestizo de los de allá, me siento orgulloso de los de allá, y me siento orgulloso de los de acá. Porque para ser mestizo se necesitan dos. Y es inevitable, es un binomio indisoluble, no se pueden dividir, es indivisible, ¿ya? Y ese proceso de mezcla, de transculturación, es lo que somos hoy día, ¿bien? No hay otra. ¿Alguna pregunta? Antes que vayamos a lo que vinimos. Vayamos a lo que vinimos. Ninguna pregunta, Matías. ¿Bien? Súper. Bueno, les voy a mostrar el panorama, ¿cierto? Antes de pasar lista.